Recientemente Gareca estuvo haciendo una de sus actividades favoritas, darse vuelta por algunos programas argentinos como suele hacer a fin de año para hablar con algunos periodistas y decir lo que está pensando sobre la selección peruana. Una de las cosas interesantes que por ahí soltó fue que él solamente dijo que dejaría a Perú si es que le llega una oferta de la selección argentina. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. O sea que podemos entender que él no está descartando convertirse en una especie de Tavares con Perú, o sea, quedarse muchos años en la selección siempre y cuando Argentina nunca lo llame. Y como con Scaloni están felices, pues parece que no lo van a llamar. Y esto despertó unos comentarios que han traído una pregunta para mí importante. Como Gareca dice que podría quedarse, ¿estaríamos hablando entonces del mejor entrenador de la historia de la selección peruana? Porque así es como lo llamaron algunos luego de que Gareca nos declarara su amor en vivo en ESPN. Sinceramente, creo que Gareca no lo es. ¿No te parece que ya es momento de que tengas una manera decente de acceder a la información en el fútbol? ¿De dejar de tener 20 pestañas abiertas para ver las noticias de tus equipos? Con OneFootball es más fácil. ¿Cómo? OneFootball. Aplicación 100% gratuita tanto en Android como en iOS. Ten toda la información y notificaciones de tus equipos y ligas favoritos, noticias, alineaciones, tablas. El link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Pero vamos a analizar primero por qué dicen que podemos considerarlo así. En buena parte lo dicen sobre todo por el momento, porque la selección está entre comillas bien, así que la gente no está realmente descontenta con Gareca. Además de que él tiene pues bastantes logros importantes, ¿no? Regresó a Perú al Mundial después de 36 años, llegó a una final de la Copa América y podríamos decirle que le regresó un poquito la dignidad al fútbol peruano y a los futbolistas. Claro, esto no significa que el fútbol peruano haya cambiado y ahora sea mejor que antes, sigue siendo la misma mamarrachada de siempre, pero la imagen de la selección peruana sí es mejor y más respetada que antes. Junto con lo que muchos dicen es el mayor legado que deja Gareca, y es que hace que los futbolistas peruanos a partir de ahora ya no sean tan pues perdedores como antes, vamos a decir las cosas como son. Siempre se veía a la selección peruana pues como un equipo que aspiraba simplemente a no ser humillado, y ahora podemos decir que ya no aspiran únicamente a eso, que pueden considerarse una selección que al menos puede intentar pelear por ir al mundial, que es lo que muchos dicen es el mayor legado que Gareca está dejando. Como que maquilló bien al equipo, le subió la autoestima, le levantó la moral luego de varios años donde estábamos pues dando pe. Sin embargo, yo creo que esto no basta como para considerarlo realmente el mejor entrenador de la selección peruana de toda la historia, y es que tenemos a otro más que es el candidato para hacerlo. Lamentablemente falleció en los años 80 en el accidente de Alianza Lima, y que para mí sí es el mejor entrenador de la historia de Perú, Marcos Calderón, y es peruano, del cual tiene ya una historia bastante conocida de logros, y es que yo lo considero a él como el que intentó hacer lo mismo que Gareca, pero que sí consiguió completarlo al 100%. ¿Cómo es esto? Gareca fue alguien que clasificó al mundial, pero que cuando llegó al mundial no podemos decir que hayamos tenido una gran actuación. O sea, mucha gente empezó a decir que bueno, nos fuimos eliminados a la segunda fecha con Gareca, pero que el premio realmente era la participación, ¿no? Haber llegado al menos después de tantos años. Pero ya estando ahí, fuera de la alegría que tenía la gente, no me van a dejar mentirles que irnos eliminados en la segunda fecha fue bastante decepcionante para muchos. Cuando Marcos Calderón fue al mundial con Perú en el año 78, no solamente pasa la primera fase, ganando invicto contra Holanda, contra Escocia, contra Irán, sino que luego en la segunda fase se va eliminado únicamente porque le toca en el grupo más difícil de todos, con Argentina, que iba a ser la campeona del mundo, con Brasil y con Polonia, que en esa época era una de las mejores selecciones del mundo. O sea que llegó a poner a Perú en una posición donde estaba mínimo entre las 8 mejores equipos de ese mundial, cosa que Gareca, por ejemplo, no pudo hacer. Y luego en la Copa América de 1975, donde él también era entrenador, llega a la final, pero a diferencia de Gareca, él sí la gana. O sea que podemos decir que tuvo los mismos logros que Gareca, pero los redondeó mucho mejor y para colmo le dio un título a Perú. Pero ¿por qué es que no lo consideran algunos por encima de Gareca como yo creo que sí está? Y yo creo que es que hay un motivo que da un poquito pues de vergüenza que tal vez
no quieren tocarlo demasiado. Y es que él, lamentablemente, pues fue el entrenador durante el Mundial de 1978, ¿no? Donde ocurrió uno de los episodios más negros de la historia de la selección peruana, el 6-0 con Argentina, que ocurre en la segunda fase del Mundial, cuando nos toca con Argentina, Brasil y Polonia. En el partido con Argentina, Perú pierde 6-0. Y muchos de los periodistas de ahora que dicen que Gareca es el mejor de la historia dicen que Perú de ese mundial no se fue bien, a pesar de que llegamos muchísimo más lejos y jugamos más partidos. Sin embargo, ese 6-0 con Argentina no solamente es un episodio muy negro, sino que es algo que tal vez hasta se empieza incluso a intentar negarlo. Para Jaime Pulgar Vidal, historiador y periodista deportivo, la FIFA tuvo también vela en este entierro. Si ahora investigan a la FIFA por los casos de Rusia y de Qatar, o le investigaron con Blatter, nunca investigaron qué pasó con otorgarle la sede a Argentina. O hacer como que nunca pasó, o esconderlo de una manera tal que el legado de Marcos Calderón como entrenador de la selección peruana se ve manchado por eso, y algunos llegan a considerar que Gareca puede estar un poquito por encima porque él no estuvo metido nunca en ninguna de estas cosas. Y otro de los motivos que se utiliza para quitarle méritos a él como entrenador es que dicen que en los años 70 Perú tuvo a su mejor generación de futbolistas, que es lo que se suele decir siempre, ¿no? Ahí teníamos a los mejores futbolistas de la historia del Perú. Estaba Cubillas, estaba Cueto, teníamos a lo mejor de lo mejor. Y casi como se suele decir con Guardiola, con tan buenos jugadores, normal que consiguiera grandes éxitos. Pero eso no es totalmente cierto. Es verdad que para mí la generación que tiene Gareca no es realmente mejor que la de los años 70, que también son épocas diferentes, el fútbol ahora se juega de otra manera, no es lo mismo. Pero sí, si tenemos que comparar, obviamente no vas a comparar a Cubillas con Cueva, no tiene nada que ver uno con el otro. Cueva es mucho peor. Sin embargo, tener buenos jugadores no te asegura que tu equipo va a funcionar sí o sí, o que con cualquier entrenador ese equipo vaya a funcionar. Y hay clubes que son la prueba viva de todo esto, como el PSG. Necesitas mucho más que eso, no es que simplemente por tener buenos jugadores vas a conseguir los éxitos sí o sí, pongas a quien pongas. Nada te asegura que poniendo a Gareca en los años 70 hubiera conseguido lo mismo. Y a Gareca esto se lo pone como un mérito, como si fuera una especie de santo que hace milagros. Con jugadores tan malos como los peruanos logró llegar al Mundial, como si hubiera sido también todo mérito de Gareca y los jugadores antes de él pues no hubieran sido capaces de hacer nada. Yo creo que el mérito de Gareca es altísimo para poder haber ido al Mundial. Sin embargo, no podemos negar también que Gareca tuvo sus buenas dosis de golpes de buena suerte, como todos los entrenadores necesitan, pero específicamente en la época de Gareca, para ir al Mundial y luego en la Copa América, tuvimos varios golpes de buena suerte sin los cuales no hubiéramos podido seguir avanzando, y que llegaron en los momentos justos, y son estos golpes de suerte los que no se suelen mencionar mucho. ¿Por qué? Porque le quitaría mérito a Gareca. ¿Y por qué se le quiere dar tanto brillo a Gareca ahora? En buena parte es porque se necesita seguir vendiendo también que la selección que tenemos aquí y por la cual la gente va a pagar para tener entradas e ir a verla es la mejor de todas. Como se intenta poner, ¿no? Galese, el mejor arquero de la historia. Guerrero, el mejor 9 de la historia. Y claro, Gareca, el mejor entrenador de la historia. Tienes que estar con ellos, tienes que apoyarlos. Yo creo que va más por ese lado. Pero si los comparamos a ambos, no solamente en sus éxitos como entrenadores, sino también en sus capacidades tácticas para darle la vuelta a los partidos, para armar equipos que sean casi imbatibles, creo que ahí Gareca también sale perdiendo. Porque de Marcos Calderón se dice, bueno, es entrenador peruano, estuvo muchos años dirigiendo en la liga peruana, ganó títulos y en la selección tuvo a los mejores jugadores. Pero también tienes que saber cómo acomodar a todos los mejores jugadores de la historia de Perú. Porque es obvio que algunos no van a poder estar, otros se van a quedar fuera. Y dicen que Gareca es genial manejando el vestuario. Bueno, en la época de los 70 tenías que manejar un vestuario también donde estaba ni más ni menos que Teófilo Cubillas, que es el mejor jugador peruano de toda la historia. Y no solamente él, tenías a jugadores de Alianza, de Cristal, de la U, y a todos tenías que ponerlos a jugar de una manera en que nadie pise al otro y el equipo funcione bien. Y no solamente logró acomodarlos a todos, sino que
que les dio un funcionamiento tal que Perú no se quedó en la primera fase de ese mundial, sino que avanzó. En ese año 1978, Perú fue una de las mejores selecciones de todas. Podríamos hablar que era la tercera selección más poderosa de Sudamérica, solo detrás de Argentina y de Brasil, cosa que en la época actual, si nos duele decirlo, no se ha conseguido, lo cual no es tampoco para quitarle los méritos a Gareca, sino que es para intentar ponerlo en la posición donde yo creo que se merece, que es la de al menos segundo mejor entrenador de la historia, que tampoco está mal. Pero sinceramente pienso que por mucho que se le pueda querer a Gareca, o por mucho que él incluso decida al final quedarse porque le volvemos a triplicar el sueldo por otros 4 años, cosa que la verdad no creo que pase, siento que no debemos olvidarnos del que realmente diría que es el mejor entrenador que tuvo la selección peruana en su historia. Por los títulos conseguidos, por lo que hizo en el Mundial y por haber podido manejar bien a la mejor generación de la historia del Perú para sacarle el 100% de efectividad, que era Marcos Calderón. Si Gareca se queda 4 años más, que nada nos asegura que le vaya a ir bien, y gana una Copa América igual que él, y pasa a la fase de grupos del Mundial igual que él, entonces creo que se podrá hablar de que Gareca es el mejor entrenador de la historia de Perú. Pero por ahora, creo que está todavía bastante detrás del primer lugar.